entristeciendo a una persona. ¿Cómo se entristece al Espíritu Santo? Efesios 4, versículos del 30 al capítulo 5, versículo 2. ¿Qué es entristecer al Espíritu Santo de Dios? Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien, es muy importante no entristecer al Espíritu Santo, por eso mi deseo de hoy es que podamos todos juntos verlo y entender la importancia de no hacerlo, para poder seguir creciendo en el conocimiento de Cristo y aprenderle más a Él. A través de este versículo voy a intentar responder a 3 preguntas, ¿de acuerdo? Venga, la primera va a ser esta pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? La segunda pregunta será: ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Y la tercera pregunta: ¿qué produce su entristecimiento en nosotros? Primera pregunta será: ¿quién es el Espíritu Santo? Segunda: ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Y tercera: ¿qué produce su entristecimiento? Primera: ¿quién es el Espíritu Santo? Versículo 30, primera parte: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Bien, lo primero que vemos es que el Espíritu Santo es una persona. Y es una persona porque a las cosas o a las fuerzas no las podemos entristecer. ¿Vale? Toda una fuerza o al aire o a una cosa no la puedes entristecer. Esto es lo primero que vemos en este versículo, que aunque en la Biblia se nos habla de la llenura y de la plenitud del Espíritu Santo, eso no significa que sea una fuerza o un líquido o un gas o un algo con el que Dios nos llena hasta que nos desbordemos. No es ni siquiera una influencia que procede de Dios, es Dios mismo. Es cierto que en la Biblia hay pasajes en los que se nos muestra al Espíritu Santo como un viento, como un aliento o en términos de poder. Pero observando todo lo que las Escrituras nos dicen del Espíritu Santo, es evidente que Él es una persona. Y una persona en el mismo sentido que lo son el Padre y el Hijo, aunque una persona distinta de ellos dos. Y lo podemos afirmar porque en la Biblia vemos al Espíritu Santo actuando como una persona. La Biblia nos dice de Él que mora, enseña y recuerda, testifica, convence, guía, habla, escucha, oye, muestra y glorifica. Y un simple poder, fuerza o una influencia no pueden hacer todas estas cosas. Además, el Espíritu Santo nos llama al ministerio, nos envía y prohíbe hacer ciertas cosas. Y vemos también que el Espíritu Santo gime e intercede por nosotros, santifica, revela, escudriña, conoce y otras muchas cosas que solo puede hacer una persona. Por lo tanto, ¿y si no fuera una persona, cómo podrían los hombres mentirle, tentarle, resistirle, blasfemar contra Él, contristarle como vemos aquí, afrentarle como hemos visto en Hebreo e invocarle? ¿Quién podría hacer todas estas cosas a algo que no sea una persona con personalidad propia? Por lo tanto, y para concluir esta primera parte, si el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios, hace las obras de Dios y se le invoca y honra como a Dios, podemos concluir que el Espíritu Santo es Dios, aunque es una persona distinta al Hijo y al Padre. Él es Dios como lo es el Padre y como lo es el Hijo, pero no es ni el Padre ni el Hijo. Hemos visto quién es el Espíritu Santo. Segunda pregunta que vamos a intentar responder: ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Versículo 30, segunda parte: con el cual fuisteis, y he subrayado ahí, sellados para el día de la redención. Bien, el Espíritu Santo hace muchas cosas, como acabamos de ver. Hemos comentado muchas cosas que hace el Espíritu Santo, pero hoy me quiero centrar en las que se derivan de este versículo que tenemos aquí. El Espíritu Santo a los suyos nos asegura, nos sella, nos hace suyos para que no nos perdamos, para conservarnos, dice, hasta el día de la redención. ¿Veis? Y es muy importante entender esta segunda parte de este versículo, porque así vamos a poder entender mejor el motivo por el cual no debemos contristar al Espíritu Santo. Porque, ¿cuál es ese día de la redención y qué pasará después de ese día?
Bueno, sabemos que ya hemos sido redimidos por Dios a través del sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Sin embargo, vemos cosas aquí en nuestra carne y en nuestra vida que nos indican que todavía esa redención no ha sido completada, por lo menos aquí y ahora, ¿no? En ese día sí. Hemos sido renovados en nuestra mente y en nuestro espíritu, sin embargo, vemos que nuestro cuerpo cae, a pesar de que no queremos caer, que se enferma y que finalmente moriremos. Y eso le pasará a todo creyente hasta que el Señor transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hasta entonces, este mundo caído y nuestra carne nos lo van a hacer pasar mal, muy mal. Porque estamos en una lucha para que nuestra mente y corazón no se dejen gobernar por la carne. Pero es aquí donde llega la enseñanza de este versículo. En parte lo vimos al inicio de la carta, ¿os acordáis en Efesios 1? En ese inicio de la carta, cuando Pablo nos decía, en ese capítulo 1, cuál fue la labor del Padre en nuestra salvación, cuál fue la labor del Hijo y cuál fue la labor del Espíritu Santo. Y tanto en el capítulo 1 como ahora, Pablo nos dice que en Él, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, o sea, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído, pero no solo vale oír, ¿verdad? Y creído en Él, oye, automáticamente fuisteis sellados. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, oír y creer, no el bautismo del Espíritu Santo. O sea, tú oyes, crees, eres sellado inmediatamente con el Espíritu Santo. ¿Qué lo dice Pablo? Habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados. Este sello, si recordáis, era para nosotros la garantía de ser suyos, de su propiedad. ¿Para qué? Lo dice aquí. Para el día de la redención. O sea, ¿recordáis Efesios 1? Dios Padre, habiendo perdonado las ofensas que nos impedían estar en su presencia, a través del sacrificio de Dios, Hijo, nos sella con Dios Espíritu Santo. ¿Para qué? Para asegurarnos, para hacernos suyos y de esa manera autentificar y proteger a los suyos hasta el día de la redención. Por lo tanto, uno de los oficios del Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención es asegurarte, mantenerte tu esperanza intacta, animarte, darte testimonio, fortalecerte. Lo repito, asegurarte para Dios hasta ese día. Mantener tu esperanza intacta hasta ese día. Animarte para que no te rindas hasta ese día. Darte ánimo y testimonio de que eres hijo de Dios hasta ese día. Fortalecerte en la certeza de que Dios es fiel, a pesar de todas las injusticias que ves a tu alrededor, dolencias y dificultades económicas que te rodean, para que en ese momento tu sonrisa se encienda, tu corazón se calme y vuelvas a ser confirmado en la fe hasta ese día. ¿Te das cuenta de la importancia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Entiendes por qué Dios nos envió el Espíritu Santo a nuestro corazón para sellarlo hasta ese día de la redención? Porque sin el Espíritu Santo no podrías sostenerte en este mundo sin desmayar. Porque si perseveras no es porque eres muy fuerte y muy fiel. Porque si dependiera de nosotros nuestro sostén, ya habríamos sido arrebatados por el enemigo. Es porque el sello con el que has sido sellado te asegura. Te asegura hasta el día de la redención. Si entiendes esto, entonces ahora entenderás mucho mejor por qué no hay que contristarlo. Tercera pregunta que vamos a intentar responder. ¿Qué produce en nosotros el entristecimiento del Espíritu Santo? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bien, ¿qué produce este entristecimiento en nosotros? Pues ahora ya es muy fácil responder a esta pregunta. Si, como acabamos de decir, el Espíritu Santo es el encargado de protegernos y asegurarnos para Dios,
de mantener nuestra esperanza intacta hasta que lleguemos al día de la redención, de animarnos para que no nos rindamos hasta ese día, de fortalecernos en nuestras debilidades, de darnos testimonio de que somos hijos de Dios, a pesar, pues como hemos dicho antes, de todas las pruebas, de todas las injusticias, de todas las dificultades por las que pasamos en esta vida. Entonces, si lo entristecemos, podría dejar de hacer todas estas cosas. Porque todo esto es obra del Espíritu Santo y no de mis fuerzas y de mi gran capacidad. No hablamos de la salvación porque la salvación pertenece a Dios y depende de la obra de Cristo en la cruz. Otra vez, no hablamos de la salvación, ¿de acuerdo? Porque la obra de la salvación depende de la elección de Dios y de la obra regenerada de Cristo en la cruz que hizo Él y del sello del Espíritu Santo. No es de la salvación de lo que Pablo nos habla, porque esta redención solo la impedirán aquellos no elegidos, a los cuales cuando se les presenta el Evangelio se resistan al Espíritu Santo blasfemando contra Él. No, aquí Pablo no habla de resistir al Espíritu Santo, aquí habla de entristecer a aquel que ya vive dentro de nosotros y nos ha sellado. Y si nos ha sellado, no le podremos resistir, pero sí contristar. Así pues, no debemos entristecer al Espíritu Santo porque entonces no puede hacer su labor de manera efectiva. Si lo hacemos es cuando empezamos a dudar, a no entender las Escrituras, a dejar de leerlas o a perder la paciencia y la fe en el día de la redención. Si contristamos al Espíritu Santo es cuando nos sentimos débiles, sin fuerzas, con más tentaciones que nunca y más caídas de las que debiéramos tener. Cuando el Espíritu Santo está entristecido, dejo de tener comunión con Dios y por lo tanto también dejo de tener comunión con mis hermanos. Cuando el Espíritu Santo está triste es cuando dejo de orar y dejo de entender lo que Dios me dice a través de la oración. Cuando el Espíritu Santo vive de esta manera triste es cuando dejo de ver la luz y entonces empiezo a caminar en las tinieblas y claro, es cuando tropiezo por todas las esquinas y siempre ando por los suelos quejándome por todo y dejo de ser agradecido a aquel que me lo ha dado todo. Cuando el Espíritu Santo está triste es cuando veo problemas en todo, en vez de ver en ello la oportunidad de mejorar y hacerme fuerte. Por eso cuando el Espíritu Santo está entristecido es cuando no perdono, vivo en la amargura, en el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y claro, en toda malicia.